Muy buenas, profesor. Mi nombre es Mauricio Saldívar y estoy acompañado de mis compañeros Leonardo Caballa, Hernán Cabrera, Joshua Johan y Lucero Beas. Nuestro tema es el terrorismo del siglo XX en el Perú, así que empecemos con la formulación del tema. El terrorismo en el Perú durante el siglo XX representa uno de los episodios más oscuros y traumáticos de su historia reciente. Según Jesús William Huanca Arohuanca y sus coautores en su trabajo El dolor de los subalternos y el deseo de una revolución inconclusa, narrativa sobre la violencia política en la nación aymara del Perú, la violencia política ejercida por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru o MRTA dejó profundas secuelas en la memoria colectiva del país. Durante las décadas de los 80 y 90 más específicamente, el Perú vivió un conflicto armado interno caracterizado por represión, persecución y desapariciones selectivas, afectando gravemente a la población, especialmente a los aymaras, según el trabajo del autor. Este conflicto no solo involucró a los grupos insurgentes, sino también a un Estado peruano que, en muchos casos, fue cómplice de violaciones a los derechos humanos. Para entender mejor este tema, podemos utilizar los recursos entendidos en 3 semanas vistas a lo largo del curso. La primera semana siendo la semana 11, que cubre la crisis económica de los 80, de 1980 a 1990, puesto de que esta crisis económica exacerbó las tensiones sociales y políticas en el país. La precariedad económica y la falta de oportunidades fueron factores que facilitaron el crecimiento y la radicalización de los movimientos insurgentes, quienes encontraron en estas condiciones un terreno fértil para reclutar adeptos y justificar su lucha armada. En la semana 12 se aborda la lucha contra la subversión entre 1980 y 1989, enfocándose en el Sendero Luminoso. Durante estos años desplegó una campaña de terror que incluyó asesinatos, bombardeos, sabotajes. Y el Estado, aunque su violencia fuera enfocada al poder terrorista, también contribuyó al ecosistema de violencia de esta época. Con esto se comprende que el Estado peruano, en respuesta, adoptó medidas drásticas que incluyeron la implementación de políticas contrainsurgentes que muchas veces resultaron en abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, afectando a comunidades enteras y perpetuando un ciclo de violencia y represión. Por último, lo visto en la semana 14 discute el declive del terrorismo y los abusos del Estado durante el régimen de Fujimori. En los años 90, el gobierno de Alberto Fujimori implementó estrategias agresivas para combatir a los insurgentes, las cuales incluyeron la captura de líderes como Abimael Guzmán, pero, sin embargo, estas estrategias también se caracterizaron por violencias sistemáticas de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El régimen de Fujimori, mientras que lograba reducir significativamente la amenaza terrorista, también dejó como legado un Estado autoritario y un ejemplo de abuso estatal. Ahora le estaré pasando la palabra a mi compañero Hernán Cabrera, quien les hablará sobre las causas y las consecuencias de este tema. Según nos señala Ríos y García, una causa sustancial del terrorismo en Perú fue la profunda desigualdad económica y social que existía en el país, especialmente en las áreas rurales y entre las poblaciones indígenas. Señala además que la desigualdad generó un sentimiento de marginación y descontento entre los diversos sectores de la población, lo que facilitó la difusión y aceptación hacia ideologías radicales. Sendero Luminoso, por ejemplo, encontró una oportunidad perfecta para cultivar su ideología maoísta en las zonas rurales, donde la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de un Estado de Derecho efectivo crearon un ambiente propicio para el reclutamiento y la movilización. Abimael Guzmán y su movimiento aprovecharon estos problemas estructurales para prometer una revolución que acabaría con las injusticias y establecería una sociedad más igualitaria. Esta combinación de pobreza, exclusión social y falta de oportunidades fue una de las principales razones por las que el terrorismo pudo ganar fuerza y apoyó a ciertas regiones del Perú. Ahora bien, dicha causa conlleva una serie de consecuencias, como lo fue el prolongado conflicto interno durante las décadas de 1980 y 1990, y el cual dejó profundas secuelas. Así lo menciona Gurmendi, quien resalta cómo este conflicto resultó en decenas de miles de muertos y desaparecidos, con cifras muy elevadas de vidas perdidas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además, miles de personas fueron desplazadas de sus hogares,
especialmente en las zonas rurales, buscando escapar de la violencia de los grupos terroristas y las fuerzas del Estado. Hubo numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, afectando particularmente a comunidades indígenas y campesinas. El impacto económico fue significativo, con la destrucción de infraestructura y contracción económica que afectó la inversión extranjera y el turismo. La sociedad peruana quedó profundamente dividida y traumatizada, con una desconfianza creciente hacia las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad. A pesar de la consecuencia devastadora por el conflicto interno, este impulsó una serie de reformas políticas y sociales para abordar las causas referentes a la insurgencia, incluyendo programas para mejorar la infraestructura rural, reducir la pobreza y promover la inclusión social, buscando reconstruir la estructura social del país. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Johan. Aquí nos acompaña John Johan Nessing, una persona afectada del terrorismo entre los años 90 y 92. ¿Qué tal? Le queremos hacer unas preguntas. Primero quisiéramos saber qué edad tiene usted. Buenas noches, tengo 55 años. ¿En qué región o en qué lugar del Perú usted sufrió el terrorismo? Aquí en Alto Yurinaki, en el distrito de Perené, la provincia de Chanchamayo, el departamento de Junín. ¿Qué sucesos usted pudo haber tenido o qué testimonios directamente usted apreció sobre el terrorismo en su zona? Bueno, íbamos a reuniones y nos tenían en las reuniones hasta la 1 o 2 de la mañana. Obligados. ¿Esto cómo afectó en su vida? ¿Afectó positivamente o afectó negativamente en su vida? Estos sucesos del terrorismo siempre afectan negativamente. Negativamente. ¿Y nos puede detallar un poquito más en qué tan negativo fue? Bueno, lo negativo fue que no se vivía tranquilo porque venían en la noche a pedir comida y se iban al día siguiente, y también que tuvimos que abandonar todo nuestras cosas que estábamos haciendo, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Eso es toda la entrevista. Estoy muy agradecido con usted. Gracias a ustedes. Buenas noches, soy el alumno Leonardo Edgar Caballa Chávez. Aquí nos acompaña Edgar Caballa León, una persona afectada por el terrorismo en los años 90. ¿Qué tal? Le queremos hacer unas preguntas. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 49 años de edad. 29, muy bien. Bueno, ¿en qué región o en qué lugar del país sufrió el terrorismo? Fue en la región de la Sierra, en el departamento de Ayacucho, específicamente en la provincia de Lucana, distrito de Cabana Sur. Entiendo. ¿Y qué sucesos pudo usted observar o haber tenido directamente en dicho lugar? He podido observar muchos sucesos, dentro de ellos algunos sucesos muy violentos, motivo por el cual fue también que pude emigrar a la ciudad de Ica. Ay, excelente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Eso es toda la entrevista. Estoy muy agradecido con usted. La manera en que el Estado y la sociedad peruana enfrentaron el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 no fue del todo adecuada, aunque hubo esfuerzos significativos por mitigar sus efectos. Como se menciona en la sección 3 del video, una causa principal del terrorismo fue la profunda desigualdad económica y social, especialmente en áreas rurales y entre poblaciones indígenas. La falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de un Estado de Derecho efectivo crearon un ambiente propicio para el reclutamiento por
por parte de grupos como Sendero Luminoso. Las entrevistas refuerzan esa perspectiva al mostrar testimonios de personas afectadas por la violencia en regiones rurales como Alto Juyurina en Junín y Lucana en Ayacucho. El entrevistado John Johan, por ejemplo, narra cómo el terrorismo interrumpió su vida diaria y generó un ambiente de inseguridad constante, obligándolos a abandonar sus actividades y sometiéndolos a reuniones forzadas. El siguiente entrevistado, Edgar Caballa, también destaca cómo la violencia extrema lo llevó a emigrar de su lugar de origen. El Estado peruano respondió con medidas militares y de seguridad que, aunque necesarias para contener la violencia, no abordaron las raíces del problema, como la pobreza y la exclusión social, al menos al momento. Las consecuencias en caso de no haber sometido a Sendero pudieron haber sido devastadoras, es verdad, incluyendo decenas de miles de muertos y desaparecidos, desplazamientos masivos y violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aunque bien es cierto que la represión estatal en muchos casos exacerbó el trauma y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, especialmente entre las comunidades más vulnerables. Una alternativa de solución más efectiva hubiera sido el implementar más políticas integrales que combinan la inseguridad con el desarrollo social y económico. También se podría haber mejorado la infraestructura rural, reducir la pobreza y promover la inclusión social con programas específicos para las zonas más afectadas. Se podría haber mitigado las causas subyacentes del terrorismo de esta forma. Es por este motivo que se resalta lo crucial y que cualquier estrategia de seguridad también pueda haber incluido la protección de los derechos humanos y la participación activa de las comunidades locales en la planificación y ejecución de dichas políticas. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias.